Buenos días a todos. Ahora estamos en este último día de congreso con una mesa en la que vamos a tratar el tema de mieloma múltiple. Contamos para tratar de este tema con la bioquímica clínica Lucía Fernández y la doctora en medicina Eloísa Riva, que nos van a hablar. Este tema lo elegimos porque es un tema que involucra varias áreas del laboratorio. Ustedes saben bien que involucra bioquímica, también involucra hematología. Y entonces por eso pensamos en Lucía Fernández como bioquímica que nos hable de generalidades y diagnóstico del mieloma, incluyendo la parte de diagnóstico por el laboratorio general y citometría de flujo, que es el área en la que ella está trabajando ahora, y la doctora Eloísa Riva, que es una referente en este tema, que nos va a hablar de manifestaciones clínicas y de tratamiento. Lucía Fernández, que es quien comenzará en esta mesa, es bioquímica clínica, egresada de la Facultad de Química de la Universidad de la República, realizó estudios de especialización en laboratorio de hematología en México, fue docente de hematología clínica de la Facultad de Química de la UDELAR y realizó pasantías en laboratorios de hematología y citometría de flujo en México y España. Es estudiante de posgrado en química y actualmente trabaja como bioquímica clínica en citometría de flujo del Hospital Maciel. La doctora Eloísa Rivas, que ya la presento, es doctora en medicina de la Facultad de Medicina de UDELAR, cursa maestría en educación universitaria en el Hospital Italiano de Buenos Aires, tiene diplomatura en trasplante de progenitores hematopoyéticos de Facultad de Medicina de la UDELAR, es especialista en hematología de Facultad de Medicina, magíster en medicina familiar y comunitaria de la Universidad de Montevideo, especialista en medicina interna de Facultad de Medicina de UDELAR, obtuvo beca de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en la Unidad de Mieloma Múltiple de la Universidad de Salamanca y participó en un programa de entrenamiento en el Centro de Amiloidosis de Pavia en Italia. Es profesora adjunta de hematología de Facultad de Medicina y coordinadora de la Unidad de Mieloma y Amiloidosis en la Cátedra de Hematología. Bueno, les quería decir que antes de que comience Lucía, que arriba a la derecha tienen la posibilidad de, si tienen alguna pregunta, ir planteándola donde dice hacer pregunta, para que lo tengan en cuenta y luego al final de las presentaciones trataremos de dar respuesta a las inquietudes. Bueno, muchas gracias a todo el auditorio que está hoy escuchándonos y Lucía, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias por invitarme a participar del Congreso. Buen día para todos. Lo que vamos a ver, disculpen, los puntos a tratar en esta charla van a ser la definición de mieloma, la clasificación de la OMS de 2017, que es la última clasificación, la epidemiología y fisiopatología de forma muy general, los criterios diagnósticos de mieloma, también del 2017, y luego vamos a ver el tema principal, que van a ser los aportes del laboratorio clínico en el estudio de mieloma múltiple y los aportes de la citometría de flujo en el estudio de mieloma. El mieloma múltiple se define como una proliferación neoplásica multifocal de células plasmáticas originada en médula ósea y usualmente está asociado a la presencia de una proteína M o un componente monoclonal que lo podemos encontrar en suero y en orina o en suero u orina. Y también se asocia esta proliferación de células plasmáticas a evidencia de daño orgánico. Existen varias alteraciones que pueden afectar las células plasmáticas, están dentro de la clasificación de la OMS de 2017, y dentro de estas clasificaciones podemos encontrar el mieloma múltiple, con sus variantes clínicas que pueden ser el mieloma múltiple asintomático, también conocido como smoldering mieloma, en donde no vemos evidencia de daño orgánico, o también encontramos el mieloma no secretor, en donde no se evidencia la proteína, el componente M monoclonal, no lo encontramos, y también encontramos como variante la leucemia de células plasmáticas, en donde podemos encontrar en sangre periférica un aumento significativo de células plasmáticas clonales. En cuanto a la epidemiología de esta patología, encontramos un 1%, se encuentra en un 1% de todas las neoplasias, corresponde al 10% de las hematopatías malignas, tiene una incidencia anual de 4 casos nuevos cada 100.000 habitantes,
y el promedio de presentación de edad, la edad promedio es una edad avanzada de 70 años. Es muy infrecuente encontrarlo en individuos jóvenes menores de 30 años y no se presentan niños. También es más frecuente encontrarlo en hombres que en mujeres y casi es el doble más frecuente en población de raza negra que blanca. Bueno, aquí lo que vemos en esta imagen es cómo se forman las células plasmáticas. Estas células se originan a partir de precursores linfoides de linfocitos B que en médula ósea sufren distintos procesos de maduración y expresan en su superficie distintos marcadores que permiten identificarlos. Entonces, en médula ósea se forma a partir de un linfocito pro-B que pasa por distintos estadios madurativos, pasando al estadio pre-B1, pre-B2 y linfocito B naive, que luego va a pasar al ganglio linfático, pasa desde la médula ósea por la sangre periférica hacia los ganglios linfáticos, y allí a nivel del centro germinal del ganglio linfático va a sufrir proceso de expansión clonal, de hipermutación somática y también mutaciones que van a incrementar la afinidad por ciertos antígenos, y estos antígenos van a ser presentados por los linfocitos T o por células dendríticas, y bueno, esto va a hacer que estos linfocitos se diferencien para transformarse en linfocitos B de memoria, que van a alojarse en sangre periférica, o plasmoblastos o células plasmáticas indiferenciadas en sangre periférica que van a pasar a alojarse a ciertos lugares a nichos donde van a permanecer, como son la médula ósea, el vaso y tejidos linfoides asociados a mucosa. Y es justamente sobre esta célula, a nivel de estas células plasmáticas maduras, donde se produce una proliferación clonal de estas células que va a dar lugar al desarrollo del mieloma múltiple. Entonces, estas células plasmáticas clonales van a producir, en el lugar donde se alojan, que es en la médula ósea, van a producir ciertas citoquinas y se va a generar también un microambiente que va a favorecer la destrucción ósea a nivel de la médula ósea. Se van a sintetizar ciertas citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 6, que va a favorecer a que los osteoclastos destruyan el hueso, y a su vez se va a inhibir la formación de nuevo hueso a partir de los osteoblastos. Entonces esta pérdida de hueso va a generar un aumento de calcio a nivel sanguíneo. A su vez vamos a ver también que encontramos las células a nivel de células mesenquimales de la médula ósea que van a formar nuevos vasos sanguíneos, produciendo lo que se llama angiogénesis a nivel de esta zona donde se produce la proliferación de células plasmáticas. En cuanto al diagnóstico de mieloma múltiple, tenemos que tener varios aspectos en cuenta, como son la clínica del paciente, las características morfológicas de las células plasmáticas, características inmunológicas y también radiológicas. En cuanto a los criterios para diagnosticar el mieloma múltiple, eso, bueno, Loisa lo va a mencionar mejor, yo lo voy a mencionar muy brevemente. Lo que tenemos que ver en médula ósea es un porcentaje de células plasmáticas mayor a 10%, o un plasmocitoma en biopsia, y más de uno de los eventos definitorios de mieloma, que son daño atribuible a la proliferación de células plasmáticas, que puede ser la presencia del aumento de calcio en sangre, hipercalcemia, atribuye hasta destrucción ósea, insuficiencia renal, que se evidencia por un aumento de la creatinina sérica, anemia, debido a la sustitución en la médula ósea por estas células plasmáticas clonales, y también lesiones óseas, donde encontramos más de una lesión osteolítica, que es evidenciada por radiografía ósea. Y también otro de los
de los criterios diagnósticos de mieloma es que encontremos uno más de estos biomarcadores de malignidad, que serían células plasmáticas clonales en médula en un porcentaje mayor al 60%, o una relación de cadenas livianas libres entre la cadena involucrada, que sería la cadena liviana libre clonal, y la no clonal, una relación mayor o igual a 100. O si no, más de una lesión focal por resonancia magnética. También es importante distinguir el mieloma sintomático del asintomático o smoldering mieloma, en donde los criterios que se deben cumplir es la presencia de proteína M sérica o proteína monoclonal, puede ser de tipo IgG o IgA, que se encuentra en una concentración a más de 3 gramos por decilitro o 3 gramos por decilitro, o la presencia de proteína M urinaria en una concentración de más de 500 miligramos en 24 horas, o la presencia de células plasmáticas clonales en médula ósea entre 10 a 60%. Esto tiene que estar acompañado para que sea mieloma asintomático por ausencia de eventos definitorios de mieloma o amiloidosis, como vimos anteriormente, como son los criterios CRAB. Ahora que ya vimos de forma general cuáles son los criterios para el diagnóstico de mieloma, es importante mencionar cuáles son los aportes del laboratorio, y que el laboratorio clínico tiene un aporte muy importante a la hora del diagnóstico de mieloma. Encontramos distintos estudios que se pueden realizar dentro del laboratorio, como son para el screening de mieloma, como son el hemograma, en donde, bueno, el recuento celular se puede ver afectado. En el 20% de los casos de mieloma encontramos leucopenia, en un 5% de los casos trombocitopenia. También se ven afectados la hemoglobina y los índices hematimétricos. Es frecuente encontrar en pacientes, sobre todo en estadios avanzados de mieloma, otra anemia normocítica, neumocrómica. Y en nefrotis de sangre periférica también podemos encontrar rublo en el 50% de los casos. Como vemos en esta imagen, es cuando los glóbulos rojos se apilan como monedas, como vemos aquí, por la presencia, por el exceso de proteínas secretadas que favorece que se produzca este fenómeno. También podemos encontrar células plasmáticas en sangre periférica, que no es normal encontrarlas, en un 15% de los casos de pacientes con mieloma múltiple. Otros parámetros importantes del laboratorio son la determinación de calcio sérico, de la creatinina para evaluar daño orgánico, las proteínas totales también, que pueden estar elevadas como consecuencia de este aumento de la proteína M o el componente monoclonal. Y también encontramos la albúmina, la lactato deshidrogenasa y la beta-2 microglobulina alteradas, y estos parámetros son de utilidad como índices pronósticos para definir distintos estadios de riesgo que vemos aquí, en donde, de acuerdo a los niveles de estos marcadores, es que podemos definir distintos estadios de sobrevida global media de los pacientes con mieloma. Otros estudios importantes y de screening como aporte al laboratorio son los estudios inmunológicos, principalmente el proteinograma electroforético, o PET, que se realiza en suero y orina, o en suero u orina, en donde podemos ver la presencia de este componente en la zona gamma del pico monoclonal, en donde, bueno, en el PET lo que se realiza es una separación electroforética de proteínas, y vamos a evidenciar este pico monoclonal, que luego tiene que ser identificado, o sea, el isotipo de inmunoglobulina que está involucrada tiene que ser identificada, y eso se realiza por la técnica de inmunofijación, que se puede realizar en suero u orina. Como vemos en esta imagen, el isotipo que está involucrado en el componente monoclonal es la inmunoglobulina IgG y de cadena liviana kappa. Entonces, en la inmunofijación lo que se utiliza son antisueros específicos que se van a unir a los distintos isotipos de inmunoglobulinas. Entonces, en la zona donde se desarrolle, se identifique una banda, corresponde al isotipo de cadena que está involucrada en esta inmunoglobulina que se produce como consecuencia del mieloma. También otros estudios que se realizan son la cuantificación de inmunoglobulinas en suero,
y la relación de cadenas livianas libres en suero. O sea, se cuantifica la cantidad de cadenas livianas libres, kappa y lambda, y se realiza una relación entre ambas, en donde el intervalo de referencia, como vemos aquí, es de 0,26 a 1,65. Dentro de este rango, la relación kappa-lambda es normal. Pero si encontramos que esta relación está aumentada, o sea, si es más de 1,65, kappa sería la cadena involucrada en las células, en el componente monoclonal. Y lambda sería la cadena involucrada si la relación es menor a 0,26. Además, dentro de los estudios de laboratorio, es muy importante el estudio de la médula ósea, como sería el estudio del aspirado de la médula ósea o del mielograma, y de la biopsia de médula ósea, donde podemos ver las características de estas células, la morfología, alteraciones morfológicas que son características, como por ejemplo la presencia de células binucleadas, o también la formación de vacuolas en estas células, que son precipitación de inmunoglobulinas, son formadas por precipitación de inmunoglobulinas, y bueno, alteraciones también en el núcleo, perdón, donde podemos encontrar nucleolos que corresponden a plasmablastos. También podemos realizar estudios a nivel citogenético, y es muy importante el aporte citogenético, para evaluar distintas alteraciones, como por ejemplo translocaciones. Las más frecuentes son la translocación 414, la translocación 416, la delección 17, la translocación 1114 y delección 13Q. Bueno, ahora como para continuar con el tema de lo que sería el aporte del laboratorio al estudio del mieloma múltiple, vamos a ver el aporte de la citometría de flujo en el estudio de las células plasmáticas. La citometría de flujo es una herramienta de gran utilidad para el estudio de células plasmáticas porque permite estudiar simultáneamente múltiples parámetros de una célula, estudia un gran número de células en un corto periodo de tiempo, permite realizar una evaluación cuantitativa de la expresión antigénica y permite una detección combinada de antígenos de superficie e intracelular. Mediante la técnica de citometría de flujo nosotros vamos a poder estudiar proteínas que se expresan tanto en la superficie de la célula como proteínas intracelulares que permiten caracterizar a la célula. Se utiliza para ello anticuerpos monoclonales que están unidos a fluorocromos, que van a identificar esas proteínas que se encuentran en las células y van a ser detectadas por una luz láser, que el fundamento se basa en que una luz láser va a incidir sobre esas células y esas células van a emitir determinada una señal en forma de luz que va a ser detectada por distintos detectores que van a detectar esa señal a distintas longitudes de onda. Entonces, la citometría de flujo va a permitir identificar, cuantificar y caracterizar estas células plasmáticas, discriminar entre células plasmáticas normales y clonales, que eso también es muy importante, sobre todo en el estudio de la enfermedad mínima residual, y el monitoreo de células plasmáticas aberrantes. Para el estudio de enfermedad mínima residual tiene una importancia, es muy importante. Entonces, en las células plasmáticas existen ciertos marcadores, ciertas proteínas que se expresan tanto a nivel de la superficie como a nivel intracitoplasmático, que normalmente en citometría de flujo los denominamos como clúster de diferenciación o CDs, que como vemos en esta tabla, acá encontramos una serie de proteínas que son características que las podemos encontrar en las células plasmáticas, y que tienen determinada expresión, que las diferencia entre las células plasmáticas normales y células plasmáticas clonales. También es importante acá mencionar que no existe un único marcador, un único clúster de diferenciación para identificar las células plasmáticas, sino que esto se deben marcar varias proteínas para poder identificar estas células plasmáticas y distinguirlas entre las normales, distinguir estas proteínas aberrantes de las normales. Estas células, perdón, aberrantes de las normales.
La identificación principalmente se realiza mediante la identificación mediante la expresión de las proteínas CD138 y CD38. Específicamente 138 es un marcador que identifica las células plasmáticas. Después tenemos otra serie de proteínas que también se expresan en otro tipo de células, como son CD19, CD20, CD27, 28, CD45, CD56, CD81, CD117, que como vemos acá en esta tabla, hay una diferencia entre la expresión de estas proteínas en células plasmáticas normales y en células plasmáticas de mieloma. Esto lo vamos a ver mejor gráficamente. Esto solamente es para mostrarle cuáles son algunas de las proteínas que se expresan normalmente en las células plasmáticas, como son CD19, CD27, CD38, 45 y CD138. Entonces, en citometría de flujo lo que vemos, lo que podemos ver mediante esta representación, que son estos escatergramas, vemos distintas poblaciones celulares y graficando CD38 en función de la complejidad interna, es que podemos identificar la población de células plasmáticas, como vemos aquí. Aquí si hacemos un gating, estas células plasmáticas expresan CD38, que es lo normal, como vemos aquí, es la expresión de células plasmáticas normales. También podemos hacer un gate con CD38 y 138, y aquí estaríamos, esta estrategia de gating de CD38 y 138 nos permite identificar las células plasmáticas del resto de las células que encontramos en médula ósea. Y a su vez tenemos distintas expresiones de otras proteínas que son normales, y eso nos permite identificar estas células, como por ejemplo CD45, CD19, beta-2 microglobulina, intracitoplasmática, como vemos acá, CD56 que no se expresa, después la expresión bimodal de cadenas kappa y lambda, la expresión de CD81, no se expresa CD117, la expresión de 27 y la expresión de 28. Entonces, de esta forma es que identificamos células plasmáticas normales, y esta es una estrategia de marcación y un panel de marcación que se utiliza y que ha sido propuesto por el grupo Euroflow, que es un grupo europeo que ha desarrollado distintas técnicas, estrategias a nivel de citometría de flujo de identificación de células. Y es importante distinguir las células normales, células plasmáticas normales, para poder diferenciarlas de las clonales. Como vemos acá en esta imagen, en rojo vemos las células plasmáticas clonales que normalmente expresan menos 38, pueden tener una expresión normal de CD138, pero vemos aquí claramente cómo se diferencian de lo que sería la población de células plasmáticas normales. En las células plasmáticas clonales, en general vemos una disminución de la expresión de CD45, que es un marcador panleucocitario. En estas células, en general, tiende a estar disminuido. La disminución también de la expresión de 19, que es un marcador que se expresa normalmente en las células plasmáticas. La disminución de la expresión también, el aumento de la expresión de CD56, que normalmente no se expresa, como vemos acá en las células plasmáticas no se expresa, pero aquí en las clonales sí. Después también una expresión clonal de cadenas livianas, kappa o lambda, o sea, en la expresión clonal es una de las dos cadenas livianas que va a estar involucrada. También podemos ver la expresión de CD117 en la población clonal, que normalmente en la población de células plasmáticas no se expresa. Este es un marcador aberrante que no lo encontramos en los plasmocitos ni tampoco en los estadios madurativos previos, como los linfocitos B que vimos anteriormente. Este marcador no es de linaje linfoide. También la expresión, podemos ver la expresión disminuida de CD27 y algo aumentada de 28 en las células, vamos acá en las células clonales, que la diferencian de las células plasmáticas normales. También es importante realizar la citometría de flujo para hacer un diagnóstico diferencial o para aportar al diagnóstico diferencial entre MUs y mieloma múltiple. Porque a nivel de citometría de flujo vamos a ver que en el caso de mieloma múltiple
sintomático, la cantidad de células plasmáticas clonales va a ser muy alta, y dentro de la cantidad de células plasmáticas normales, este porcentaje va a ser menos del 5%. En el caso del MUS o del smoldering mieloma, el porcentaje de células plasmáticas normales se considera que es mayor a 5%. Entonces, esta es una orientación, el diagnóstico diferencial entre el que sería MUS o smoldering mieloma y mieloma sintomático. Esto solamente es para mostrarle de nuevo también esas alteraciones que podemos ver en las células plasmáticas clonales, como la disminución de expresión de ciertos antígenos, como son CD8, CD19, CD45, CD27 y CD81, que van a estar disminuidos, como vemos en estos diagramas. También vamos a ver un aumento de expresión de CD56 y CD28, como les mencionaba anteriormente, y una expresión aberrante de CD17, 117, que normalmente no se expresa en células plasmáticas normales. Y también la restricción clonal de cadena liviana. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es la incidencia de estas alteraciones fenotípicas en células aberrantes de mieloma múltiple, y vemos que la incidencia de la subexpresión de CD19, como vemos acá, se encuentra en la mayor parte de los casos de mieloma múltiple, en el 96% de los casos. En cuanto a la expresión de CD38, se subexpresa en el 80% de los casos de mieloma, y la subexpresión de CD45 se ve en el 73% de los casos de mieloma múltiple, mientras que la sobreexpresión de CD56 se encuentra en el 60% de los casos de mieloma, la sobreexpresión de CD28 en el 36% de los casos, y la expresión asincrónica de CD20, que normalmente no lo encontramos en las células plasmáticas normales, se encuentra expresado en el 17% de los casos, y la expresión aberrante de CD117 en el 32% de los casos de mieloma. Esta diapositiva es solamente para mostrarles también de forma rápida que la expresión de ciertos marcadores de superficie pueden servir para el pronóstico del mieloma múltiple. Sobre todo, el marcador CD117 es un marcador de buen pronóstico, donde se ha visto que aumenta la sobrevida libre de progresión en estos pacientes, o que la sobrevida libre de progresión es mayor, y la sobrevida global también es mayor en pacientes cuyas células plasmáticas se expresan CD117. Lo contrario ocurre con la expresión de 28. La expresión de 28 se asocia con un mal pronóstico, con una menor sobrevida global y sobrevida libre de progresión, y estos dos marcadores muchas veces se utilizan asociados para evaluar el pronóstico de estos pacientes. Entonces tenemos distintos grupos de riesgo. Un grupo donde el pronóstico es más favorable cuando se da la expresión en estas células de CD117 y CD28, y no se da, la expresión de 28, mientras que otro grupo es el grupo en donde no se expresa CD117 y se expresa CD28, que es el de peor pronóstico, y después tenemos los grupos intermedios. El grupo intermedio que vemos aquí en gris. Lucía, te queda un minuto. Bueno, esto voy a pasar rápido también era para mostrarles también la influencia de la expresión de CD19, que es de mal pronóstico, de mal pronóstico, la influencia de la expresión de CD19, y es de mejor pronóstico que no se expresa en estas células plasmáticas. Lo mismo sucede con la expresión de CD81. Principalmente, esto es para mostrarles cómo la citometría de flujo puede aportar en el pronóstico del mieloma múltiple, el estudio de la expresión de ciertas proteínas. A su vez, la citometría de flujo también tiene gran utilidad en el estudio de enfermedad mínima residual, o sea, evaluar luego de que se realiza el tratamiento, el trasplante, la quimioterapia, evaluar si existe si ha quedado en médula ósea alguna célula maligna. Principalmente el aporte es a nivel de que la citometría de flujo tiene una gran sensibilidad que permite detectar
que lo vemos en esta otra diapositiva, sobre todo en los últimos adelantos que han habido a nivel de la citometría de flujo que permiten, donde se utilizan citómetros de muchos colores, entre 8 a 10 colores, o sea, pueden detectar entre 8 a 10 proteínas diferentes, eso le confiere a la citometría de flujo una alta especificidad que permite que se detecte una célula plasmática clonal entre 100.000 a 1.000.000 de células. Entonces, eso permite distinguir si hay alguna célula clonal con una alta sensibilidad. Y también considerando también todas las ventajas de la citometría de flujo, de que es una técnica que se puede también realizar en un corto periodo de tiempo y que, bueno, puede orientar también en el estudio de la enfermedad mínima. En cuanto a las dificultades de la citometría, es que puede haber alguna alteración, o sea, que podemos encontrar muestras hemodiluidas con sangre periférica, o sea, ahí no estaríamos evaluando adecuadamente la médula ósea, entonces es necesario contar con una buena muestra. Eso se considera si en esta muestra encontramos un 5% de eritroblastos con la presencia de mastocitos que normalmente no se encuentran en sangre periférica. Si encontramos este porcentaje, podemos considerar que la muestra es adecuada para procesar, para realizar el estudio, y corresponde a médula ósea. También podemos encontrar como una dificultad que haya una interferencia con células plasmáticas normales, entre células plasmáticas normales y clonales. Por eso es necesario contar con citómetros que tengan muchos colores, o sea, que permitan identificar con alta especificidad estas células clonales. Y un inconveniente en esta técnica es que todavía es una técnica reciente, que necesita que necesita estandarización, que aún faltan protocolos de estandarización. Bueno, el Grupo Internacional de Mieloma recomienda el estudio de enfermedad mínima residual considerando Next Generation Flow, o sea, citometría de última generación, como criterio de evaluación de respuesta. Bueno, como conclusión, para terminar, el laboratorio tiene un papel muy importante en el diagnóstico, en la evaluación de respuesta al tratamiento y en el control de recaída de pacientes con mieloma. Dentro del aporte del laboratorio al estudio de mieloma, la citometría de flujo ha adquirido una gran relevancia en los últimos años en el diagnóstico y sobre todo a nivel de lo que se llama monitoreo de enfermedad mínima residual. Después es importante mencionar que tenemos paneles de 8 colores de fluorocromos que proporcionan un enfoque sensible, específico y que puede ser estandarizado y que permiten distinguir e identificar estas células plasmáticas clonales de las normales, y un panel mínimo para la identificación de estas células plasmáticas clonales, sobre todo para el monitoreo de enfermedad mínima residual, debería incluir los marcadores CD38, 138, 19, 56, 27, 117, 81 y 45. Y es fundamental el conocimiento de esta enfermedad y también de la técnica de citometría de flujo para realizar un correcto análisis de estas células plasmáticas, sobre todo a nivel de la enfermedad mínima residual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Preciosa la presentación, muy clara. Y a continuación escuchamos a la doctora Eloísa Riva, que nos va a hablar de manifestaciones clínicas y tratamiento en el mieloma. Bueno, buenos días, ¿se ve bien ahí? Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por la invitación, en particular a Ana. Voy a hablarles hoy sobre una actualización en pautas de diagnóstico y tratamiento del mieloma múltiple. El mieloma múltiple fue descrito por primera vez en el año 1844 en una paciente joven que tenía múltiples lesiones óseas y anemia. Desde esa época sabemos, como ya se ha comentado recientemente, que el origen de la célula plasmática está en la hematopoiesis a nivel de los progenitores linfoides, desde donde se diferencia en la etapa madura, que es la célula productora de anticuerpos o plasmocitos. Dentro de las gamapatías monoclonales existen diversas entidades, todas ellas se caracterizan por una proliferación clonal de células plasmáticas,
productoras de un único tipo de cadena ligera y o pesada, que es el componente monoclonal, y dentro de ellas la más frecuente es la que llamamos gamapatía monoclonal de significado incierto. Y el mieloma múltiple representa aproximadamente un 20% del total de gamapatías monoclonales. Existe la noción hoy por hoy y la certeza de que prácticamente la totalidad de los mielomas provienen de una gamapatía monoclonal de significado incierto. Y esta es una entidad que se ve entre un 3 a 5% en la población mayor de 60 años. Para tener el diagnóstico de gamapatía monoclonal de significado incierto, debemos contar con la presencia de un pico monoclonal pequeño, menor de 3 gramos por decilitro, una infiltración medular menor del 10% y ausencia de daño de órgano. Los pacientes portadores de gamapatía monoclonal de significado incierto pueden pasar por una etapa intermedia que se llama mieloma múltiple smoldering o asintomático, en la cual aumenta el componente monoclonal por encima de 3 gramos, o bien aumenta la infiltración plasmocitaria entre 10 y 60%, pero aún el paciente no tiene eventos definitorios de mieloma. Esta entidad tiene un riesgo de progresión de 10% por año a los primeros 5 años a mieloma múltiple. ¿tá? O sea que es una entidad que de detectarla requiere un seguimiento muy estrecho porque sabemos que, sobre todo en los primeros 5 años, va a haber un alto riesgo de desarrollo de mieloma múltiple. Y para esto vamos a recurrir a distintas medidas de diagnóstico que nos van a permitir, en realidad, excluir el daño de órgano blanco. Por el momento, esta es una entidad que no requiere tratamiento. El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica en frecuencia y, como ya se comentó, tiene una incidencia estimada de alrededor de 4 casos cada 100.000 habitantes por año. En el Uruguay se estiman alrededor de 120 casos nuevos por año. Es una enfermedad heterogénea, incurable, en la cual la recaída es la regla, pero en la última década se ha asistido a un notorio aumento en la sobrevida global, producto fundamentalmente del advenimiento de nuevos fármacos que llevó la sobrevida global de alrededor de 2 años a más de 8 años, entre 8 y 10 años en promedio. Algunos factores de riesgo para el desarrollo de mieloma múltiple son la presencia de antecedentes familiares de mieloma múltiple, el sexo masculino, los afrodescendientes, la edad avanzada, la exposición a tóxicos, por supuesto el hecho de tener una gamapatía monoclonal de significado incierto conocida, y también la obesidad y el sobrepeso han sido factores que están, si bien en discusión, dentro de los factores que se asocian a un aumento del riesgo. Como ya se mencionó, en el mieloma múltiple, el sustrato de producción de daño de órgano radica en la producción de citoquinas, fundamentalmente interleuquina 6, interleuquina 1, y factores que promueven la angiogénesis. La clínica es variada, la clínica fundamentalmente se va a presentar los pacientes con dolores óseos, anemia, hipercalcemia o insuficiencia renal, y fracturas patológicas. Estos son los elementos clásicos de diagnóstico del mieloma múltiple, en los cuales ahora me voy a detener brevemente. Y para eso les voy a mostrar 3 casos. El primero es una paciente mujer de 79 años, hipertensa, diabética, que consulta por dolores óseos a nivel lumbosacro de 3 meses de evolución que no habían calmado con analgésicos comunes. En ese periodo había adelgazado 5 kilos y refería fatigabilidad fácil. No tenía otros síntomas y en la valoración inicial se constata una anemia con una hemoglobina de 8, un pico monoclonal de 3,5 gramos decilitro, que fue la inmunofijación IgG-kappa, y se completa la evaluación y se detecta una infiltración plasmocitaria en médula del 70% con cetogenética y FISH, sin alteraciones, función renal y calcio normal, y en la resonancia se evidencian múltiples lesiones líticas en la columna lumbar y un aplastamiento de L5. El segundo caso es un hombre joven de 34 años sano que ingresa por síndrome urémico con una proteinuria de 4 gramos, anemia, una creatininemia de 7 miligramos de decilitros e hipercalcemia.
En ese contexto fueron otros los planteos. Por ser un hombre joven con una insuficiencia renal aguda, se plantea una nefropatía rápidamente progresiva y se realiza una punción biópsica renal, que lo que informa es un riñón de mieloma, o sea, el depósito de inmunoglobulinas en los túbulos renales. Ahí se completa la evaluación, el proteinograma no mostraba componente monoclonal, la inmunofijación también fue negativa, y se realiza la determinación de cadenas livianas kappa libres en suero y lambda, mostrando un franco aumento de cadenas livianas lambda con un ratio elevado. La tomografía de ósea de cuerpo entero no mostró lesiones y la médula mostró una infiltración de 55% por plasmocitos que eran clonales en el inmunofenotipo. El estudio genético mostró una deleción del 17P y como otros factores de riesgo, este paciente tenía una LDH elevada y una beta-2 microglobulina elevada. El tercer caso es una mujer de 55 años que estando asintomática se realiza control de rutinas en el cual se evidencia un aumento de las proteínas totales a 14 gramos por decilitro. Se completa la valoración y el hemograma, la función renal, la calcemia y el examen de orina fueron normales. Se realiza por ese hallazgo de la hiperproteinemia un proteinograma, que es de 3,5 gramos decilitro el pico monoclonal y GA-kappa. Y esta paciente se detecta una infiltración medular de 65% con un inmunofenotipo que muestra clonalidad kappa. El citogenético y FISH no mostraron alteraciones y la tomografía de baja dosis tampoco mostró lesiones óseas. O sea que hasta acá es una paciente que lo que tiene es un mieloma múltiple porque tiene una infiltración mayor al 10%, pero tiene más del 60% de infiltración en médula, un pico de 3,5 sin daño de órgano blanco. Y ahora vamos a retomar estos casos un poco más adelante para ver nuestros diagnósticos y la conducta. Como ya mencionamos, el dolor óseo, el compromiso óseo es la manifestación más frecuente y se ve en el 70% de los pacientes con mieloma, predomina en el esqueleto axial, en la columna vertebral y las costillas. Se debe a la activación de los osteoclastos y citoquinas del microambiente, fundamentalmente la acción de la interleucina 1 y la activación del RANKL. Y lo que produce son lesiones osteolíticas, aplastamientos vertebrales, fracturas patológicas y en ocasiones el acúmulo de células tumorales en forma de plasmocitoma. El compromiso renal se evidencia entre un 25 y un 30%. Ustedes vieron que el compromiso renal está demostrado por un aumento de la creatinina mayor a 2 miligramos decilitro. Es un criterio arbitrario, discutido, pero es un criterio que es el que por ahora contamos para hacer el diagnóstico de afectación renal por mieloma múltiple. Esto se debe al efecto tóxico de las cadenas livianas monoclonales sobre las estructuras renales. Y el tener compromiso renal se asocia a peores resultados, mayor mortalidad, peor sobrevida global. Pero lo interesante de esto es que desde el advenimiento de nuevos fármacos, los pacientes que recuperan la función renal con tratamiento viven lo mismo que aquellos que nunca tuvieron daño renal. Por eso, de ahí lo que de esto se desprende la importancia de un alto índice de sospecha del paciente con falla renal, porque revertir el daño renal puede hacer que ese paciente tenga una sobrevida adecuada y similar a la del paciente que no tuvo falla renal. La anemia es la citopenia más frecuente, es de causa multifactorial, se debe a infiltración medular, también a mecanismos inflamatorios, y en aquellos casos en que hay insuficiencia renal, también se debe a la falla renal. Y los pacientes, como se comentó, estos pacientes, la resorción ósea aumentada y asociada a la insuficiencia renal, hace que tengan hipercalcemia, que puede o no ser sintomática. Hay que recordar que estos pacientes suelen tener hipoalbuminemia y la calcemia debemos ajustarla al grado de albúmina que tenemos en el paciente para determinar si está elevada o no. Los pacientes con mieloma múltiple pueden además tener compromiso neurológico, fundamentalmente a forma de compresión radicular o medular, por invasión del espacio peridural por un plasmocitoma o por aplastamiento vertebral. Esto ocurre fundamentalmente a nivel dorsal,
Y puede haber polineuropatía periférica causada por la paraproteína o bien por depósito de amiloide. Otros elementos clínicos que pueden presentar son astenia, adelgazamiento y fundamentalmente una predisposición aumentada a las infecciones, que son la primera causa de mortalidad precoz en los pacientes con mieloma. Las infecciones se ven causadas porque se suprime la producción de inmunoglobulinas normales, lo que llamamos inmunoparesis, porque suele haber neutropenia por infiltración medular y vinculadas luego al tratamiento. Y lo que predominan son las infecciones bacterianas, pulmonares y urinarias fundamentalmente. Menos frecuente es el hallazgo de hiperviscosidad y de enfermedad extramedular, pero que de encontrarse es de muy mal pronóstico, así como el acúmulo de estas células plasmáticas en forma de tumor, que es lo que llamamos plasmocitomas, que pueden estar a nivel óseo o a nivel extraóseo. Como ya comentó Lucía, estos son los criterios de diagnóstico. Necesitamos que exista una infiltración medular por plasmocitos clonales o un plasmocitoma demostrado, que el paciente tenga o bien daño de órgano blanco, anemia, falla renal, hipercalcemia, lesiones óseas, o bien daño paraclínicos, digamos que es la infiltración de médula ósea mayor al 60%, un aumento del ratio en las cadenas livianas, libres mayor a 100, o 2 o más lesiones óseas en la resonancia. Esto vino a partir del año 2014, en que el Grupo Internacional de Mieloma define que la presencia de al menos de cualquiera de estos parámetros ya de por sí hace que el mieloma múltiple requiera tratamiento, y son lo que llamamos los biomarcadores. ¿Por qué lo incluyeron en dentro de los criterios diagnósticos? Bueno, porque se vio que un paciente que tiene cualquiera de estos 3 elementos tiene 80% de riesgo de progresión a mieloma sintomático en los siguientes 2 años, y se considera que hoy por hoy con el acceso a tratamientos de alto impacto, es inadmisible dejar estos pacientes sin tratar. Entonces, como ya se mencionó también, la valoración inicial va a requerir el estudio de médula, el mielograma, la biopsia con inmunohistoquímica y la citometría de flujo. Vamos a requerir el estudio inmunoproteico en sangre y orina, en el cual vamos a identificar y tipificar el pico monoclonal. Y vamos a realizar hemograma, creatininemia, calcemia y evaluación ósea para evaluar si el paciente tiene daño de órgano blanco. Me voy a detener solamente en lo que es la evaluación ósea, que no ha sido mencionada previamente. Hay que decir que es muy frecuente, que el compromiso suele ser parcheado y que antes se utilizaba la radiografía simple, se hacía radiografía del cuerpo entero a los pacientes con mieloma. Hoy por hoy ya se sabe que tiene una muy baja sensibilidad para la detección de lesiones, por lo cual ya no se recomienda para la evaluación de compromiso, y tenemos nuevas estrategias como son la tomografía corporal total a baja dosis, esto está disponible en el Uruguay, detecta lesiones en un 25% de pacientes que tenían radiografías normales, sobre todo en columna y pelvis, que es muy difícil que la radiografía sea buena. Es una técnica rápida, es cómoda para el paciente. Hay que pensar que estos pacientes en general están con dolor y no pueden tolerar estar mucho tiempo acostados. La dosis de radiación es baja y permite detectar compromiso extraóseo. Otra técnica que tenemos para la evaluación ósea es la resonancia magnética, que idealmente debería ser de cuerpo entero, pero en su defecto podemos hacer columna y pelvis. Es un criterio, como ya se vio, la presencia de 2 lesiones o más, un criterio biomarcador, y es muy sensible además de ver la lesión del hueso para detectar si hay compromiso o infiltración de la médula ósea. Es sin duda la técnica de elección para evaluar cuando hay una compresión medular. ¿Qué problemas tiene hoy por hoy la resonancia? El costo, que es alto, la disponibilidad, no todas las instituciones lo tienen, y el tiempo que llevaría a hacer una resonancia del cuerpo entero, que en general no es tolerado por los pacientes con mieloma múltiple que están con dolor y deben quedarse inmóviles durante más de 1 hora para hacerse una resonancia del cuerpo entero. Entonces, de estas 2 técnicas, en general, optamos de estar disponible por la tomografía del cuerpo entero de baja dosis, salvo situaciones particulares en las que la resonancia es ineludible, como la compresión medular.
Y hoy por hoy contamos con el estudio de PET, con FDG, con flordesoxiglucosa, que lo que hace es una técnica de imagen también, pero funcional, y permite detectar qué lesiones son activas, evaluando la captación de glucosa. Permite además una muy buena evaluación del compromiso extramedular al debut, y tiene valor pronóstico, y lo que tiene de interesante comparado con las otras dos técnicas es que permite una evaluación longitudinal de la respuesta al tratamiento, porque podemos ver qué lesiones que inicialmente eran activas se apagan con el tratamiento y cuáles quedan activas, o bien ante la recaída, identificar precozmente lesiones activas. Hay que saber que en las otras técnicas de imagen muchas veces las lesiones no desaparecen en la imagenología, aunque el paciente esté en remisión completa. Entonces, el PET nos permite mejorar mucho la detección de lesiones y determinar si son activas o no. En el Uruguay no lo tenemos disponible como técnica estándar para todos los casos, pero sí en los casos en que se genera duda diagnóstica, y de esta depende el tratamiento. Del resto de los parámetros de eventos definitorios, como ya les comenté, si un paciente tiene una infiltración plasmocitaria de más del 60%, tiene un alto riesgo de progresión a mieloma, y en promedio esos pacientes en 7 meses ya evolucionaron a un mieloma múltiple. El ratio de cadenas livianas libres ha aumentado, se asocia con un 72% de progresión a mieloma a 2 años y un tiempo a la progresión de 15 meses, comparado con 55 meses en aquellos que tienen un ratio mayor al 10%. Por esta razón, estos criterios se han incorporado en los criterios de diagnóstico de mieloma, al igual que las lesiones focales por resonancia, en las cuales el tiempo a la progresión a mieloma era de 13 meses. En todo esto, entonces, estos 3 parámetros se utilizan actualmente para decir que el paciente tiene un mieloma múltiple, aunque no tenga ni anemia, ni insuficiencia renal, ni hipercalcemia, ni dolor óseo. Otros conceptos que son importantes son el de enfermedad medible, ¿tá? Nosotros, para hablar de un mieloma múltiple con enfermedad medible, el pico tiene que ser mayor de 1 gramo, la proteína urinaria monoclonal mayor a 200 miligramos o la cadena involucrada mayor a 100. En todos los demás casos se consideran una enfermedad oligosecretora, y el control de respuesta va a ir más bien dirigido al control de las cadenas livianas y no tanto al control del pico monoclonal, que por debajo de 1 gramo de decilitro se considera poco confiable. Un 15 a 20% hay que recordar que son mielomas a cadenas livianas. Estos en el pasado quedaban normalmente catalogados como mielomas no secretores. Hoy por hoy contamos con el estudio cadena liviana libre, que es muy sensible para la detección de este tipo de mieloma, y además permite el seguimiento de respuesta al tratamiento. Eloísa, 3 minutos quedan. Bien, entonces voy a pasar directamente al tratamiento. Los objetivos del tratamiento van a ser, en lo oncoespecífico, lograr una enfermedad residual negativa, aumentar la sobrevida libre de progresión y global, que sin duda vamos a adaptar a la edad, comorbilidades y performance status del paciente. Y en esto vamos a tener que agregar tratamiento de soporte, de profilaxis y eventualmente el tratamiento de las complicaciones. En hematología, estos pacientes todavía se siguen poniendo en 2 grandes grupos. O bien el paciente es candidato a trasplante de médula ósea o no candidato. Y en esto tenemos en cuenta varios factores como edad, performance status y comorbilidades. Si el paciente es candidato a trasplante, va a ir a recibir un plan de quimioterapia que se llama un plan de inducción, en general entre 4 y 6 ciclos, se sigue de un trasplante de su propia médula y posteriormente el paciente queda en mantenimiento. Para el no candidato a trasplante se hace una inducción que en general dura entre 12 a 18 meses y posteriormente un plan de mantenimiento que puede estar entre 1 y 2 años o hasta progresión según la cobertura que tengamos disponible. Tenemos múltiples agentes para utilizar en estos pacientes de distintos grupos farmacológicos. En general, los planes incluyen siempre un corticoide, siempre un inhibidor de proteasoma y un inmunomodulador. Y más recientemente contamos con anticuerpos monoclonales como parte del tratamiento. Otras drogas más antiguas como melphalan, ciclofosfamida o bendamustina pueden ser utilizadas,
y en la actualidad hay la posibilidad de utilizar los CAR-T o los BiTE, que son nuevas estrategias de tratamiento que por ahora no están disponibles en nuestro país. Una vez tratado, el paciente vamos a poder definir qué tipo de respuesta tuvo según haya reducido un 50% el pico monoclonal, sería una respuesta parcial, más de un 90%, una muy buena respuesta parcial, y cuando ya no lo detectamos, estaríamos hablando de respuesta completa, que pasaría a catalogarse como remisión completa estricta cuando el ratio de cadenas livianas es normal y no se identifican células plasmáticas por inmunofenotipo en la médula ósea. El tratamiento de soporte va a ir dado por la analgesia, el uso de bifosfonatos, eventualmente radioterapia, pueden requerir transfusiones y requieren profilaxis de infecciones, sobre todo antivirales, en los pacientes que reciben bortezomib o corticoides a dosis altas. Y son pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, por los que aquellos que reciben inmunomoduladores deben recibir tromboprofilaxis, sea con aspirina, heparina de bajo peso molecular o warfarina. Este sería un algoritmo en el A para el paciente candidato a trasplante y en el B para pacientes no candidatos, en el cual, según el riesgo citogenético, los pacientes van a ir a distintos planes de quimio, se trasplantan y quedan en mantenimiento, y como les comenté, los pacientes que no son candidatos reciben alrededor de un año de tratamiento y posterior mantenimiento. En el primer caso, que era el de la paciente con el mieloma múltiple IgG-kappa que tenía lesiones óseas, esa paciente, 79 años, no era candidata a trasplante y recibió un plan basado en lenalidomida y dexametasona con mantenimiento y tromboprofilaxis. El segundo caso era el hombre joven con la falla renal severa. Ese paciente recibió bortezomib, lenalidomida y dexametasona, se trasplantó porque recuperó la función renal y se hizo posteriormente 2 años de mantenimiento con bortezomib, porque era un alto riesgo que tenía una lesión del 17. Y el tercer caso, que era la paciente asintomática, que no tenía ningún daño de órgano blanco, pero tenía más del 60% de infiltración en médula, esta paciente se trata, la pregunta muchas veces está en qué tipo de tratamiento les tenemos que hacer, se trata igual que si tuviera síntomas. O sea que esta paciente recibió lo mismo que el paciente 1, recibió un plan de bortezomib, talidomida, dexametasona, se trasplantó y pasó a un plan de mantenimiento. Para el seguimiento hacemos mensualmente toda la evaluación que comentamos de laboratorio, todo lo inmunoproteico y la imagen según cómo vienen los resultados. Lo ideal es tener por lo menos un control anual de imagenología. Y, por supuesto, el seguimiento de todas las complicaciones. Hay que tener en cuenta que el mieloma múltiple en general evoluciona en fases de recaída y remisión, que la recaída es la regla, y en general esta se acompaña de la adquisición de nuevas anomalías citogenéticas que condicionan una mayor agresividad y resistencia a los tratamientos previos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eloísa. Tengo aquí alguna preguntita. Una es si la expectativa de vida cuando se hace trasplante de médula ósea es también alrededor de los 8 años, que en un momento tú dijiste que ahora era de aproximadamente 8 años. La sobrevida de los pacientes con mieloma en promedio es de 8 a 10 años. Esto es un promedio. Entonces, si el paciente tiene una alteración citogenética de alto riesgo, y por estas entendemos la translocación 414, 1416 o la de lesión del 17P, esos pacientes en general tienen una sobrevida inferior a un trasplante. Esto puede andar entre los 3 y los 5 años, hoy por hoy. Los pacientes que no tienen elementos de alto riesgo y que logran hacerse un trasplante, tienen sobrevidas que pueden ser incluso muy superiores a los 10 años, y eso va a depender fundamentalmente de la adquisición, como dije, de alteraciones citogenéticas de riesgo alto, y del estado de respuesta que se logre con tratamiento. La respuesta en la enfermedad residual mínima 0 es lo que se asocia hoy por hoy con una mejor calidad y duración de la sobrevida.
Ahí está, muchas gracias. Y para Lucía, una pregunta, ¿cuál es la ventaja de la citometría respecto al mielograma en el diagnóstico de mieloma? Principalmente la citometría es una técnica que permite identificar células clonales mediante la expresión de ciertas proteínas de superficie que también en el aporte lo que permiten es identificar o evaluar el pronóstico del mieloma y a su vez también es la sensibilidad, es una técnica que tiene una alta sensibilidad que es mayor, como vimos, a la de el mielograma, en el sentido de que el mielograma tiene una sensibilidad de 10 a la -2 o 10 a la -3, y la citometría con las técnicas nuevas de Next Generation Flow, que tienen una alta sensibilidad, pueden tener sensibilidades de 10 a la -5, 10 a la -6, o sea, detectar una célula plasmática en dentro de 1.000.000 de células. Bueno, muchas gracias. No tenemos más tiempo, pero estuvo muy linda las dos exposiciones, así que le agradezco a ustedes como disertantes y a todo el auditorio. Muchas gracias por todo. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Saludos.